Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe 20 de febrero. Beatos Francisco y Jacinta Marto. Los pastorcillos de Fátima. Francisco. Aljustrel, Portugal, 11 de junio de 1908. Y Aljustrel, 4 de abril de 1919. Jacinta. Aljustrel, 11 de marzo de 1910. Y Lisboa, 20 de febrero de 1920. El 13 de mayo de 1917 hectáreas pasado a la historia de la Iglesia y de la humanidad como el día en que 3 niños portugueses de Aljustrel Fátima, pueblo hasta entonces desconocido, vieron a la Virgen María sobre una encina, mientras cuidaban de un pequeño rebaño familiar, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos hermanos Francisco, de 9 años, y Jacinta, de 7. 2 niños muy normales. Sencillos, traviesos, alegres, juguetones, criados en 2 familias en un ambiente cristiano de máxima sencillez. Aún pueden verse las casas de ambas familias en Aljustrel, un caserío cercano al pueblo de Fátima. La vida de las familias Martou y dos Santos era la vida de los campesinos pobres, cuyo patrimonio se limitaba a unos trozos de tierra donde se cultivaban las hortalizas y frutas para su propio alimento, y unas cuantas ovejas, que los niños sacaban a pastar por los cabezos y valles cercanos. Los padres de Francisco y Jacinta fueron Manuel Pedro Martou y María Rosa, hermana de Antonio dos Santos, el padre de Lucía. Francisco había nacido el 11 de junio de 1908. Su hermana Jacinta, el 11 de marzo de 1910. Ambos fueron bautizados en la iglesia parroquial de Fátima. Eran muy diferentes de temperamento, más tranquilo y condescendiente Francisco, y más caprichosa la pequeña Jacinta. Para acercarnos a la realidad de los 2 hermanos y de los acontecimientos de sus cortos años de vida en la tierra, contamos con el testimonio de la mejor testigo, su prima Lucía, que escribió sus memorias entre 1935 y 1941, a petición del obispo de Leiria Fátima, Monseñor José Alves Querire da Silva. Así recuerda la hermana Lucía a Francisco. La amistad que me unía a Francisco era solo debido al parentesco y la que traía consigo las gracias que el cielo se dignó concedernos. Francisco no parecía hermano de Jacinta, sino en la fisonomía del rostro y en la práctica de la virtud. No era tan caprichoso y vivo como ella. Al contrario, era de un natural pacífico y condescendiente. Cuando, en nuestros juegos, alguno se empeñaba en negarle sus derechos de ganador, cedía sin resistencia, limitándose a decir solo: «¿Piensas que has ganado tú? Está bien. Eso no me importa». No manifestaba, como Jacinta, la pasión por la danza, gustaba más de tocar la flauta, mientras otros danzaban. En los juegos, era muy animado, pero a pocos les gustaba jugar con él, porque perdía casi siempre. Yo misma confieso que simpatizaba poco con él, porque su natural tranquilidad excitaba a veces los nervios de mi excesiva viveza. A veces, tomándole por el brazo le obligaba a sentarse en el suelo, o en alguna piedra, pidiéndole se estuviera quieto, y él me obedecía como si yo tuviese una gran autoridad. Después sentía pena e iba a buscarlo haciéndole por la mano, y regresaba con el mismo buen humor como si nada hubiera acontecido. Si alguno de los otros niños porfiaba en quitarle alguna cosa que le era propia, decía: «Deja ya, a mí qué me importa». Lo que más le entretenía, cuando andábamos por los montes, era sentarse en el peñasco más elevado y tocar su flauta o cantar. Si su hermana bajaba conmigo para echar algunas carreras, él se quedaba entretenido allí con su música y sus cantos. En nuestros juegos, tomaba parte, siempre que le invitábamos, pero a veces manifestaba poco entusiasmo, diciendo: «Voy, pero sé que perderé».
Los juegos que sabíamos y en los cuales nos entreteníamos eran, el de las chinas, el de las prendas, pasar el aro, el del botón, el de la cuerda, la malla, la brisca, descubrir los reyes, los condes y las outes, etc. Teníamos 2 barajas, una mía y otra de ellos. El juego que más gustaba a Francisco era el de las cartas, la brisca. En cuanto a Jacinta, estas son las palabras de Lucía, en su primera memoria. La menor contrariedad, que siempre hay entre niños cuando juegan, era suficiente para que enmudeciese y se amohinara, como nosotros decíamos. Para hacerle volver a ocupar su puesto en el juego, no bastaban las más dulces caricias que en tales ocasiones los niños saben hacer. Era preciso dejarle escoger el juego y la pareja con la que quería jugar. Sin embargo, ya tenía muy buen corazón y el buen Dios le había dotado de un carácter dulce y tierno, que la hacía, al mismo tiempo, amable y atractiva. No sé por qué, tanto Jacinta como su hermano Francisco, sentían por mí una predilección especial y me buscaban casi siempre para jugar. No les gustaba la compañía de otros niños, y me pedían que fuese con ellos junto a un pozo que tenían mis padres en el huerto. Una vez allí, Jacinta escogía los juegos con los que íbamos a entretenernos. Los juegos preferidos eran, casi siempre, jugar a las chinas o a los botones, sentados a la sombra de un olivo y de 2 ciruelos, detrás de las losas. Debido a este juego, me vi muchas veces en grandes apuros, porque, cuando nos llamaban para comer, me encontraba sin botones en el vestido, pues casi siempre ella me los había ganado y esto era suficiente para que mi madre me regañase. Era preciso coserlos deprisa, pero ¿cómo conseguir que ella me los devolviera, si además de enfadarse, tenía también el defecto de ser agarrada? Quería guardarlos para el juego siguiente y así no tener que arrancar los suyos. Solo amenazándola de que no volvería a jugar más, era como los conseguía. Algunas veces no podía atender los deseos de mi amiguita. Niños cristianos. La influencia de la familia, primera escuela e iglesia doméstica, es definitiva. Y las familias Martou y Dos Santos querían que sus hijos fueran cristianos. La oración en familia, especialmente el rezo del rosario, formaba parte de la jornada diaria. Y las madres les contaban vidas de los santos a sus hijos. Algo de este ambiente religioso evoca Lucía en su primera memoria. A los 2 pequeños, les costaba mucho separarse de mí. Por ello, pedían continuamente a su madre que les dejase, también a ellos, guardar su rebaño. Mi tía, tal vez para verse libre de tantas súplicas, a pesar de que todavía eran muy pequeños, les confió el cuidado de sus ovejas. Radiantes de alegría, fueron a darme la noticia, y a planear cómo juntaríamos todos los días nuestros rebaños. Una vez juntos, decíamos cuál sería el pasto del día, y para allá íbamos felices y contentos, como si fuésemos a una fiesta. Aquí tenemos a Jacinta, en su nueva vida de pastorcita. A las ovejas nos las ganábamos a fuerza de distribuir entre ellas nuestra merienda. Por eso, cuando llegábamos al pasto, podíamos jugar tranquilos, porque ellas no se apartaban de nosotros. A Jacinta le agradaba mucho oír el eco de la voz en el fondo de los valles. Por ello, uno de nuestros entretenimientos era sentarnos en un peñasco del monte y pronunciar nombres en alta voz. El nombre que mejor eco hacía, era el de María. Jacinta decía a veces, el Ave María entero, repitiendo la palabra siguiente solo cuando la anterior había terminado su eco. Nos agradaba también entonar cantos, entre varios profanos, de los que, infelizmente, sabíamos bastantes. Jacinta prefería, Salve, nobre padroeirao, Virgen pura, Anjous, cantai conmigo. Éramos, sin embargo, muy aficionados al baile, cualquier instrumento que oíamos tocar a los otros pastores, nos hacía bailar. Jacinta, a pesar de ser tan pequeña, tenía para eso un arte especial. Nos habían recomendado que,
después de la merienda, rezáramos el rosario, pero como todo el tiempo nos parecía poco para jugar, encontramos una buena manera de acabar pronto, pasábamos las cuentas diciendo solamente, Ave María, Ave María, Ave María. Cuando llegábamos al fin del misterio, decíamos muy despacio simplemente, Padre nuestro, y así, en un abrir y cerrar de ojos, como se suele decir, teníamos rezado el rosario. A Jacinta le agradaba mucho tomar los corderitos blancos, sentarse con ellos en brazos, abrazarlos, besarlos y, por la noche, traérselos a casa a cuestas, para que no se cansasen. Un día, al volver a casa, se puso en medio del rebaño. Jacinta, ¿para qué vas ahí en medio de las ovejas? Pregunté. Para hacer como nuestro Señor, que, en aquella estampa que me dieron, también estaba así, en medio de muchas y con una en los hombros. 1916, las apariciones del ángel. Mientras Europa estallaba y la violencia era el clima habitual de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, Aljustrel y sus cercanías vivían ajenas a la contienda. Y los tres pastorcillos, ni se enteraron de que otros países de Europa, quedaba tan lejos, sufrieran el azote de la guerra. Ellos continuaban con sus ovejas, con sus juegos, con sus rezos. Y el ángel de la paz se hizo presente, en la primavera de 1916, tanto en un cabezo a las afueras de Aljustrel como junto al pozo de la casa de Lucía. Ella misma cuenta cómo fueron las apariciones en el hoyo del cabezo, habían merendado y rezado el rosario, breve, cuando ven acercarse una figura de joven. A medida que se aproximaba, íbamos divisando sus facciones, un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve, el sol lo hacía transparente, como si fuera de cristal, y de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros, dijo: No temáis. Soy el ángel de la paz. Rezad conmigo. Y arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo y nos hizo repetir por 3 veces estas palabras. Dios mío. Yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Después, levantándose, dijo: Rezad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Sus palabras se grabaron de tal forma en nuestras mentes, que jamás se nos olvidaron. Y, desde entonces, pasábamos largos ratos así, postrados, repitiéndolas muchas veces, hasta caer cansados. Entonces, les recomendé que era preciso guardar silencio, y esta vez, gracias a Dios, me hicieron caso. Pasó bastante tiempo y fuimos a pastorear nuestros rebaños a una propiedad de mis padres. Después de haber merendado, acordamos ir a rezar a la gruta que queda al otro lado del monte. Las ovejas consiguieron pasar con muchas dificultades. Después que llegamos, de rodillas, con rostros en tierra, comenzamos a repetir la oración del ángel: Dios mío. Yo creo, adoro, espero y os amo, etc. No sé cuántas veces habíamos repetido esta oración, cuando vimos que sobre nosotros brillaba una luz desconocida. Nos levantamos para ver lo que pasaba y vimos al ángel, que tenía en la mano izquierda un cáliz, sobre el cual había suspendida una hostia, de la que caían unas gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz, se arrodilló junto a nosotros, y nos hizo repetir 3 veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después se levanta, toma en sus manos el cáliz y la hostia.
Me da la sagrada hostia a mí y la sangre del cáliz la divide entre Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed del cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Y, postrándose de nuevo en tierra, repitió con nosotros otras 3 veces la misma oración: Santísima Trinidad, etc., y desapareció. Nosotros permanecimos en la misma actitud, repitiendo siempre las mismas palabras, y cuando nos levantamos, vimos que era de noche y, por tanto, hora de irnos a casa. 13 de mayo de 1917, primera aparición de la Virgen. La humanidad occidental seguía en guerra. Rusia estaba a punto de caer en manos de los revolucionarios bolcheviques. El 17 de marzo de 1917 quedaba suspendida la monarquía rusa y, entre mayo y noviembre se fue fraguando el triunfo del comunismo. A partir del triunfo de la Revolución de Noviembre, iniciaría su andadura lo que luego se llamó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, cuyo líder indiscutible era Lenin. De todo esto, que estaba sucediendo aquel mismo año, nada sabían los pastorcillos. Será la Virgen quien les informe, más adelante, de los graves problemas de Rusia y de la humanidad. Después de las apariciones del ángel, los niños estaban en mejor situación espiritual para recibir la visita de la Virgen. Para conocer con detalle la primera aparición de la Virgen, acudimos nuevamente a las memorias de Lucía. Día 13 de mayo de 1917. Estando jugando con Jacinta y Francisco encima de la pendiente de Cova de Airie, haciendo una pared alrededor de una mata, vimos, de repente, como un relámpago. Es mejor irnos para casa, dije a mis primos, hay relámpagos, puede haber tormenta. Pues, sí. Y comenzamos a descender la ladera, llevando las ovejas en dirección del camino. Al llegar poco más o menos a la mitad de la ladera, muy cerca de una encina grande que allí había, vimos otro relámpago, y, dados algunos pasos más adelante, vimos sobre un carrasco una señora, vestida toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Nos detuvimos sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que nos quedábamos dentro de la luz que la cercaba, o que ella irradiaba. Tal vez a 1,5 metros de distancia más o menos. Entonces Nuestra Señora nos dijo: no tengáis miedo. No os voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, le pregunté. Soy del cielo. ¿Y qué es lo que usted quiere? Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí una 7ª vez. Y yo, también voy al cielo. Sí, vas. Y Jacinta. También. Y Francisco. También, pero tiene que rezar muchos rosarios. Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros, en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Sí, queremos. Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Fue al pronunciar estas últimas palabras, la gracia de Dios, etc., cuando abrió por primera vez las manos comunicándonos una luz tan intensa como un reflejo que de ella se irradiaba, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo, también comunicado, caímos de rodillas y repetíamos íntimamente: oh Santísima Trinidad, yo os adoro. Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra.
Enseguida comenzó a elevarse suavemente, subiendo en dirección al naciente, hasta desaparecer en la inmensidad de la lejanía. La luz que la rodeaba iba como abriendo camino en la bóveda de los astros, motivo por el cual alguna vez dijimos que habíamos visto abrirse el cielo. La familia no cree a los niños. Después de la aparición, hubo un pacto entre los tres, no decir nada a nadie. Pero Jacinta no pudo ocultar a su madre lo que había visto en Cova de Airie. Y ahí comenzó el calvario para los tres. Primero, los padres y hermanos. En sendas entrevistas con Juan Martou y Carolina dos Santos, hermanos de los videntes, me confirmaron que nadie en casa les creía, eran fantasías infantiles, algo parecido a lo que habían oído leer a mamá en las vidas de los santos. Hablé con Juan Martou el 13 de mayo de 1987, 70 años después de la primera aparición. Esta fue la entrevista que emitió Televisión Española. Señor Juan Martou, ¿qué edad tenía usted el año de las apariciones? 11 años. ¿Qué recuerda de aquel día 13 de mayo de 1917, cuando sus hermanos menores llegaron a casa y Jacinta contó lo que había visto? Me acuerdo cuando Jacinta llegó a casa y le dijo a mamá, «Mamá, he visto a Nuestra Señora». Mamá no la creyó, pensaba que mentía. Mi hermana insistía que sí, que era una señora muy hermosa, con las manos juntas, que tenía un rosario en las manos, que era muy blanca, más blanca que la leche. Así que mamá no creía nada de eso. Mamá no creía nada. ¿Y papá? Papá, sí. ¿Y usted, Juan, creía o no? Yo no creía lo que decía Jacinta. ¿Cuándo comenzaron a creer? El 13 de octubre. En la entrevista que mantuve con Carolina dos Santos, hermana de Lucía, el mismo día 13 de mayo de 1987, Carolina me recordó que ella tenía 15 años, 5 más que su hermana Lucía, en el momento de las apariciones. ¿Usted creía que era verdad lo que contaba Lucía? No. Yo creía que eran mentiras. Mi madre tenía la costumbre de contarnos vidas de santos, lo que les pasaba a los santos. ¿Desde cuándo comenzó a creer la familia en la palabra de Lucía? Desde el 13 de octubre, cuando vimos el milagro. Apariciones, entre la incomprensión y la persecución. De mayo a octubre, la familia Martou y la familia dos Santos pensaban que se trataba de mentiras o imaginaciones de los pequeños. El párroco, don Manuel Márquez Ferreira, interrogó cauteloso a los niños. Las opiniones, de la familia, del pueblo, de la jerarquía, estaban divididas. Y, en medio, los pequeños elegidos por la Virgen para comunicar a la humanidad un mensaje de salvación y de paz. Llegó el 13 de junio, día señalado por la Virgen para su segunda aparición. Mucho les costó a los niños conseguir que sus familias les dejaran ir a Cova de Airie, donde ya había grupos de devotos y curiosos, más numerosos porque el día del gran santo portugués San Antonio, de Padua, era fiesta. Cuando estaban rezando el rosario, llegó la Virgen y se posó sobre la misma carrasca. Quiero que vengáis aquí el 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. A Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, al cielo. El 13 de julio aumentó la muchedumbre. Los medios informativos habían aireado ampliamente las noticias de Cova de Airie. Y, puntualmente, llegó la Virgen. Quiero que vengáis aquí el 13 del mes que viene, que continuéis rezando el rosario todos los días, en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella lo puede conseguir. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro que todos han de ver para creer. Si atendéis a mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. La señora les dejó ver el infierno, un mar de fuego, en palabras de Lucía. No fue posible ir a Cova de Airie el 13 de agosto.
Las apariciones habían conmovido a la sociedad portuguesa y adquirían categoría de acontecimiento público, y el administrador de Vila Nova de Ourem tenía órdenes de atajar lo que consideraban veleidades de pobres niños. Y justamente el 13 de agosto se ofreció a llevarlos en su vehículo, pero en lugar de dirigirse a Cova de Airie los llevó a Vila Nova, donde, primero con halagos y luego con amenazas, los conminó a desmentirse de lo que contaban, so pena de cárcel. Y los niños prefirieron la cárcel, en donde estuvieron recluidos 2 días, contentos de sufrir por amor a Jesús, por la conversión de los pecadores y para desagravio de las ofensas al corazón de María, como la Virgen les había dicho. Cuando volvieron a Aljustrel y reanudaron la vida normal, la Virgen acudió a su cita mensual y se apareció a los pastorcillos, no el día 13 en Cova de Airie, sino en el lugar que llaman Baliños y seguramente, Lucía no precisa el día con exactitud, el día 19. Lo citó para el encuentro del día 13 de septiembre, al que acudió la señora con puntualidad en Cova de Airie, y anunció que en octubre se realizaría el gran milagro. Según decían los videntes al canónigo Manuel Núñez Formigao, aquella señora era bellísima, la mujer más bella que jamás habían visto. 13 de octubre, el milagro del sol. Docenas de miles de personas de todo Portugal habían acudido a Cova de Airie. Unos, esperando que nada extraordinario sucediera y quedaran en ridículo aquellos niños incultos que tenían embaucado a medio Portugal. Otros, con la esperanza de que se cumpliera la promesa de la señora con un milagro patente que convenciera a todos. En mi entrevista con Juan Martou, al preguntarle por los ánimos que había en casa este día, me dijo que todos, menos sus hermanos Francisco y Jacinta, estaban dominados por el pánico. Y lo mismo me dijo Carolina dos Santos de su hermana Lucía y de su familia. Carolina acudió, entre dudas y esperanzas, a Cova de Airie. Juan Martou no se atrevió a llegar hasta el lugar de las apariciones. Siguió de lejos los acontecimientos, temiendo que la muchedumbre linchara a sus hermanos Francisco y Jacinta y a su prima Lucía, y, de rechazo, también fuera el objeto de injurias y ataques del gentío, si fracasaban las predicciones de sus hermanos. Veamos cómo lo cuenta Lucía en su cuarta memoria. Día 13 de octubre de 1917. Salimos de casa bastante temprano, contando con las demoras del camino. El pueblo estaba en masa. Caía una lluvia torrencial. Mi madre, temiendo que fuese el último día de mi vida, con el corazón partido por la incertidumbre de lo que iba a suceder, quiso acompañarme. Por el camino se sucedían las escenas del mes pasado, más numerosas y conmovedoras. Ni el barro de los caminos impedía a esa gente arrodillarse en la actitud más humilde y suplicante. Llegados a Cova de Airie, junto al carrasco, transportada por un movimiento interior, pedí al pueblo que cerrase los paraguas para rezar el rosario. Poco después, vimos el reflejo de la luz y, seguidamente, a Nuestra Señora sobre la encina. ¿Qué es lo que quiere usted de mí? Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán con brevedad a sus casas. Tenía muchas cosas que pedirle, si curaba a algunos enfermos y si convertía a algunos pecadores, etc. Unos, sí, a otros no. Es preciso que se enmienden, y que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste. No ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y, abriendo sus manos, las hizo reflejarse en el sol. Y, mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol. He aquí, excelentísimo señor obispo, el motivo por el cual exclamé que mirasen al sol. Mi fin no era llamar la atención de la gente hacia él, pues ni siquiera me daba cuenta de su presencia. Lo hice solo llevada por un movimiento interior que me impulsaba a ello. Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa lejanía del firmamento, vimos,
al lado del sol, a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco, con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo, con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Poco después, desvanecida esta aparición, vimos a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, obra citada, páginas 169 a 171. Todos pudieron contemplar, y algunos fotografiar, el sol que apareció de repente, daba vueltas sobre sí mismo e iluminaba el firmamento hasta entonces dominado por los nubarrones y la intensa lluvia. La palabra milagro estaba aquel día en todos los labios, y al día siguiente en todos los periódicos. Todo eran felicitaciones y alabanzas. Parecía que el calvario de Francisco y Jacinta, con su prima Lucía, había terminado. Francisco martó, al cielo. Poco iba a disfrutar Francisco en la tierra de aquella bonanza que siguió al 13 de octubre. Sus buenas cualidades humanas y cristianas se acentuaron visiblemente, fue todo un ejemplo de virtudes cristianas y de madurez sobrenatural. Lo que los portugueses llamaban la gripe española, llegó a Aljustrel y entró en casa de los Martou. Francisco iba a ser una de sus primeras víctimas. Los familiares hacían votos por la recuperación de su Francisco. Pero él y Jacinta sabían que también en este punto se cumplirían las palabras de la Virgen. El 13 de junio les dijo que pronto se llevaría al cielo a Francisco y a Jacinta. Francisco esperaba ese momento con serenidad, aceptando la enfermedad con plena lucidez y entereza cristiana. Él, que no había podido oír la voz de la señora en sus primeras apariciones, iba a ser el primero que escuchara la invitación de la madre a irse con ella al cielo. El 4 de abril de 1919, apenas año y medio después de la última aparición, se fue a ver cara a cara a Dios y a su madre, a los 11 años de edad. De la enfermedad y muerte de su primo Francisco, escribe Lucía. Durante la enfermedad, Francisco se mostró siempre alegre y contento. A veces le preguntaba: Francisco, ¿sufres mucho? Bastante, pero no importa. Sufro para consolar a nuestro Señor, y después de aquí, al cielo. Voy a confesarme para comulgar y morir después. Y querría que me dijeras si me viste hacer algún pecado y que fueses a preguntar a Jacinta si ella me vio hacer alguno. Cuando volví al anochecer, ya estaba radiante de alegría. Se había confesado y el cura le había prometido llevarle al día siguiente la Sagrada Comunión. Después de comulgar al día siguiente, decía a su hermanita: hoy soy más feliz que tú, porque tengo dentro de mi pecho a Jesús escondido. Yo me voy al cielo, pero desde allí voy a pedir mucho al Señor y a la Virgen para que pronto os lleve también allí. Cuando era de noche me despedí de él. Adiós, Francisco, hasta el cielo. Adiós, hasta el cielo. Y el cielo se aproximaba. Allá voló al día siguiente a los brazos de la Madre Celestial, obra citada, cuarta memoria, páginas 143 a 145. Jacinta, probada en el dolor. La pequeña Jacinta estaba convencida de que pronto se iría al cielo con su hermano Francisco. La misma gripe española le afectó tanto que tuvieron que internarla en el hospital de Vila Nova de Ourem en los calurosos meses de julio y agosto de 1919, sin hallar mejoría. Todo lo sufría complacida y sonriente, sabiendo que Dios aceptaba sus sufrimientos y los unía a los de Cristo en la cruz, para la conversión de los pecadores. El camino del Calvario de Jacinta fue más largo que el de Francisco. Ambos comenzaron a sentir los primeros síntomas de la gripe en diciembre de 1918. Francisco moría a los 5 meses y Jacinta habría de cargar con la cruz hasta volar al cielo el 20 de febrero de 1920, pasando por Aljustrel, Vila Nova y el hospital de Doña Estefanía de Lisboa, donde fue operada al vivo, sin anestesia, para extraerle 2 costillas. 15 meses de intensos dolores, aceptados con la serenidad de los santos.
Su cadáver exhalaba un perfume inexplicable humanamente. Y cuando, el 12 de septiembre de 1935, fueron exhumados sus restos para trasladarlos del cementerio de Aljustrel a la basílica, el cuerpo de Jacinta permanecía incorrupto. Lucía evoca el cambio operado en su prima Jacinta después de las apariciones de la Virgen. Aquella niña que, era el número 1 del capricho, ya era otra. Lo que yo sentía, junto a Jacinta, era lo ordinario que se siente al lado de una persona santa, que en todo parece comunicar a Dios. Jacinta tenía un porte siempre serio, modesto y amable, que parecía reflejar la presencia de Dios en todos sus actos, propio de personas de edad avanzada y de gran virtud. Las personas venidas de lejos que, por curiosidad o devoción, nos visitaban, parecían sentir algo de sobrenatural junto a ella. A veces al venir a mi casa para hablar conmigo, decían, venimos de hablar con Jacinta y Francisco, junto a ellos se siente un no sé qué sobrenatural, obra citada, cuarta memoria, página 181s. En la primera memoria, Lucía deja constancia de algunas apariciones de la Virgen a su prima Jacinta, durante su enfermedad, en las que la confortaba. Todos los que rodearon a la pequeña vidente en los últimos años de su vida, especialmente las niñas de su pueblo, eran conscientes de que estaban al lado de una santa.